quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de deidad. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. La ley de Moisés llegó a ser como una piedra de molino colgada al cuello de los israelitas. No los levantó, sino que, por el contrario, los mantuvo en esclavitud por casi 1500 años. Las demandas de la ley o que la ley tenía para ser satisfechas eran inmensas y el hombre no podía satisfacerlas. En verdad, podríamos decir que la ley desempeñó
una especie de ministerio de condenación. Si los no judíos tuviéramos que colocarnos bajo la autoridad de la ley, cuando llegamos a ser creyentes, tampoco habría esperanza alguna para nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que Cristo murió en su cuerpo y que nosotros somos identificados con Cristo en su muerte, y que ahora estamos muertos a la ley y la ley está muerta para nosotros. El creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa, mi querido amigo, mi querido hermano, es la declaración más importante de las Sagradas Escrituras y por lo tanto debemos creerla. Qué interesante declaración esta, ¿no les parece? Pues acompáñenos hoy y verá cómo el apóstol Pablo desarrolló este precioso concepto. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este nuevo estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. El día de hoy reanudamos nuestros estudios bíblicos después de la semana pasada, donde por razones logísticas no pudimos llevar adelante la transmisión que teníamos preparada. Sin embargo, gracias a Dios, hoy estamos de nuevo aquí llevando adelante este estudio bíblico. Y le damos la más cordial bienvenida. Nos gustaría nos comentara desde dónde se está conectando el día de hoy. Nos ve a través de Facebook, nos ve a través de YouTube y desde dónde, cuál es la ciudad, desde dónde nos ve. Identifíquese con su nombre, déjenos un mensaje y con gusto le responderemos y hablaremos de las preguntas o interrogantes que nos pueda dejar. De hecho, me gustaría implementar un nuevo sistema. Hagamos lo siguiente, usted que nos sigue semana a semana. Todos los comentarios que usted nos va a colocar el día de hoy van a ser leídos en la introducción del estudio bíblico de la semana próxima. En este mismo espacio, cuando estoy saludando, allí leeremos los comentarios que nos ha dejado. De esa manera, usted coloque los comentarios, coloque preguntas el día de hoy y con gusto al inicio del próximo estudio, usted va a ser nombrado, va a ser saludado por ese comentario que allí nos dejó. Y luego de terminar el estudio puede dejar también comentarios y con gusto la semana próxima haremos mención a esos comentarios. Bien. Me gusta comenzar, y ustedes lo saben, con una oración. Acompáñenme allí desde donde usted está y oremos juntos. Gracias, Dios, te doy de corazón por la bendición de llevar adelante este estudio bíblico. Te pido que tú seas quien lo dirige en todo y que las personas que están del otro lado puedan ser bendecidas grandemente por ti, Señor Padre amado, que podamos ser tus instrumentos. Pido esto en el nombre de Jesús para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien. Cada semana comenzamos también leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Y la de hoy está en Romanos 7 y vamos a ir desde el verso 2 hasta el verso 10. Y el estudio de hoy lo hemos titulado Las luchas de un alma salvada. Entonces voy a colocar acá para ustedes la porción de la palabra de Dios que estaremos estudiando el día de hoy. Como usted sabe, desarrollamos este estudio de forma expositiva. Vamos a ir verso a verso y vamos a explicar qué quiere decir este verso. A ver, aquí lo tenemos de una vez para ustedes. Para ustedes dice así: por ejemplo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que si ella se une a otro hombre mientras su marido vive,
comete adulterio, pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. De modo que, si se une a otro hombre, no comete adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevaban a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Concluiremos entonces que la ley es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por ella, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte. Bien, esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Bien, vamos a colocar a continuación las preguntas que usted será capaz de responder al finalizar este estudio bíblico. Y de nuevo en la misma dinámica. Las respuestas a estas preguntas usted las podrá colocar en la sección de comentarios de Facebook o YouTube, y de esas respuestas también haré alguna mención al principio del estudio bíblico de la semana próxima. Y de esa manera mantendremos una dinámica de una semana con la otra. Usted sintoniza el estudio y podrá ver los comentarios que haremos acerca de las preguntas que usted respondió, o algún comentario o saludo que nos haya dejado, incluso motivos de oración si usted lo desea. Bien, procedamos a leer las preguntas que usted va a poder responder al final de este estudio de hoy. Recuerde que para ello debe hacer atención, debe hacer un seguimiento constante al estudio bíblico, pues las respuestas literales las doy durante el desarrollo de este estudio. Bien, la primera pregunta del día de hoy es: en este pasaje en el que estudiamos hoy, obviamente, ¿estaba acaso el apóstol Pablo enseñando acerca del divorcio? Primera pregunta. Segunda pregunta: si el apóstol Pablo no está enseñando acerca del divorcio, entonces ¿acerca de qué enseña? Tercera pregunta. En Romanos 7:4 se usa una ilustración para decir que ahora, como iglesia, pertenecemos a un nuevo esposo, que es Cristo. Y la pregunta es, para usted, ¿quién era el antiguo esposo? Explique su respuesta. La cuarta pregunta que el día de hoy estudiaremos, usted va a estar en capacidad de responder es: además de para quitar la culpa del pecado, ¿para qué más murió Cristo? Y la quinta pregunta es: según Juan Calvino, ¿cuál es la relación entre muerte, vida y pecado en la vida del hombre? Aquí le estoy dejando este número WhatsApp como apoyo para que, si usted lo desea, agregue ese número y me envía las respuestas por allí. Allí también puedo hacerle cualquier comentario. Entonces, para recordarle, los comentarios que usted me coloque hoy, ya sea en Facebook o ya sea en YouTube, la semana próxima, al comienzo del estudio, tendremos una sección donde leeremos todos los comentarios que usted nos habrá de dejar, incluyendo preguntas, incluyendo motivos de oración o incluso respuestas a estas preguntas que también les voy a colocar en la sección de comentarios. Bien, habiendo hecho esto, vamos a comenzar con el estudio del día de hoy.
Bien. Seguimos con el estudio del capítulo 7 de la epístola a los Romanos, que iniciamos la semana anterior cuando leímos el verso 1. Y esta sección que comienza es la que hemos llamado las trabas del alma salvada. Así hemos titulado incluso parte del estudio del día de hoy. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando a los que conocían la ley, a los conocedores de la ley. La ley mosaica había experimentado un periodo de prueba de más de un milenio con el pueblo elegido por Dios, a quien se le había dado esta ley, en una tierra que era favorable y adaptable al cumplimiento de esa ley, porque la ley había sido dada no solo al pueblo, sino también a una tierra. Sin embargo, el pueblo de Israel no cumplió la ley. Recordemos que Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana, dijo en su discurso de defensa antes de ser apedreado lo siguiente, y lo registra Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 53. Lo coloco acá para ustedes. Y dice: ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, no la obedecieron. Y el apóstol Pedro, como veremos en Hechos 15:10, la llamó un yugo, una carga que ni los judíos ni sus antepasados habían podido llevar. Ahora, esta frase dirigida a los que conocían la ley no debiera quedar restringida a los creyentes judíos de la iglesia romana, porque los romanos conocían bastante sobre la autoridad de las leyes, de manera que como que iba un poco más allá de solamente los judíos que vivían en Roma. Pues los romanos también estaban familiarizados con un sistema legal que imperaba en el Imperio Romano. Ahora, Pablo hizo uso de una ilustración sobre el matrimonio, aunque no trató sobre este tema ni del divorcio tampoco. Solo, digamos, en este pasaje que hoy estudiamos, solo quiso ilustrar el hecho de que como creyentes no estamos bajo la ley. Bien, leamos ahora el verso 2 de este capítulo 7 de la epístola de Pablo a los Romanos, que es el primer versículo que hoy estudiaremos. Lo coloco acá para ustedes. Y dice así: por ejemplo, por la ley una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. El apóstol Pablo no pretendía darnos instrucciones sobre el matrimonio y el divorcio. No era el objetivo de él en este pasaje. Simplemente usó como base una ley bien establecida y conocida de que una mujer estaba ligada a su marido vivo y que la muerte del marido la liberaba de la norma legal que la vinculaba a él. Este es sin duda un principio universal entre gente civilizada, y el apóstol Pablo entonces la usó como una herramienta o como una suerte de ilustración del creyente y su relación con este principio de la ley. Continuemos con el verso 3 para continuar para seguir con esta explicación. Y dice así: así que si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio, pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley, de modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. Está Pablo aquí estableciendo un concepto, está estableciendo una idea. Bajo las provisiones de la ley mosaica, un marido infiel tenía que ser apedreado, y Pablo no está dando instrucciones aquí sobre el divorcio y el nuevo casamiento, no, de ninguna manera. Pues, presentaría, él va a hacer
Él se va a ocupar de esto en otro pasaje y ya lo estudiaremos en su momento. El énfasis entonces en este pasaje es que cuando el marido de la mujer muere o muriera, ella ya no sería su esposa, sino una mujer soltera nuevamente. Y el apóstol Pablo estaba entonces ampliando la ley para el marido y la mujer. No solo la mujer, sino el hombre, ambos estaban sujetos a este concepto. Centrándose entonces aquí en la situación legal de la mujer, en el caso de que el marido estuviera vivo y otra vez en el caso de que él muriese, poniendo los dos casos. Aquí hace ver el apóstol Pablo claramente el contraste entre el estado legal de ella en el caso de que el marido estuviera vivo y nuevamente en el caso de que su marido estuviera muerto. Era la diferencia entre una mujer virtuosa y una mujer adúltera. Ese concepto está siendo claramente establecido aquí por el apóstol Pablo. Todo dependía de que el marido estuviera entonces vivo o muerto. Y deseo recalcar nuevamente aquí, para no dejar lugar a dudas, que el apóstol Pablo no estaba enseñando en cuanto al matrimonio y el divorcio, sino estaba enseñando en cuanto al creyente y la vida cristiana. Hasta allí vamos bien. Leamos el verso 4. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos frutos. Romanos 7:4. Bien. Otra traducción de este mismo verso, Romanos 7:4, dice así, un poco más antigua, un lenguaje un poco más antiguo, dice así: al incorporaros a Cristo, habéis muerto con Él a la ley, para pertenecer así a otro esposo. Ahora sois de Cristo, de aquel que resucitó. De este modo, nuestra vida será útil para Dios. La esposa, en este caso, representa al creyente en Cristo. El segundo esposo representa a Cristo mismo. Nosotros estamos unidos a Él. Pero en esta ilustración, ¿quién era el primer esposo? Veamos. Y para esto hemos hecho algunas investigaciones, lo que han dicho algunos eruditos bíblicos. Por ejemplo, el teólogo británico Dr. William Sanday interpretó al esposo como el antiguo estado antes de la conversión al cristianismo. Él decía que ese antiguo esposo era el estado del hombre pecador, el estado anterior. Luego también el Dr. James Stifler, uno de los más famosos, si no el más famoso autor de comentarios de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, dijo que el primer esposo es Cristo justificado y el nuevo esposo es Cristo resucitado. También es otra posición válida. Y por último, el famoso comentarista bíblico Dr. William Reed Newell creyó y estableció en sus escritos que el primer esposo representaba a Adán y a nuestra posición con respecto a él, a Adán. Ahora, personalmente, creo que esta última interpretación se podría corresponder mejor con el sentido de la ilustración que Pablo está usando aquí. Debemos recordar que por toda esta sección, empezando con el capítulo 5 de esta epístola, el escritor ha presentado dos supremacías y ha venido desarrollándolas, la de Adán y la de Cristo.
El primer Adán y el último Adán, podemos también entenderlo. El primer hombre y el segundo hombre, también podemos decir. Estamos unidos a Adán por medio de la vieja naturaleza. La ley fue dada para controlar esa vieja naturaleza, pero fracasó a causa de la debilidad de esa condición humana, de esa naturaleza, como veremos al llegar allá en el capítulo 8 de esta epístola a los Romanos. La ley llegó a ser como una piedra de molino colgada en el cuello de los israelitas. No los levantó, sino que los mantuvo en esclavitud por casi 1500 años. Las demandas que la ley tenía no podían ser satisfechas por el hombre. En verdad, podríamos decir que la ley fue una especie de ministerio de condenación. Si los no judíos tuviéramos que colocarnos bajo la autoridad de la ley cuando llegamos a creer en Cristo, tampoco habría esperanza para nosotros. El apóstol Pablo dijo que Cristo murió en su cuerpo, que somos identificados con Cristo en su muerte y que ahora estamos muertos para la ley y la ley está muerta para nosotros. Aquel primer esposo era Adán y ya no estamos unidos a él. Habiéndonos identificado con Cristo en su resurrección, ahora estamos unidos al Cristo viviente. Cristo es el segundo marido que nos ayuda a llevar el fruto como iglesia. Ahora ya no conocemos a Cristo desde un punto de vista humano. Es al Cristo resucitado a quien estamos unidos. La ley no fue dada para el hombre nuevo en Cristo, como dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Lo coloco acá para ustedes. Ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. El creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Es la declaración verdadera. Esta es la declaración verdadera de la Sagrada Escritura. Por tanto, debemos creerla. Hay muchos creyentes que tratan de vivir cumpliendo la ley, con las fuerzas de su vieja naturaleza, heredada de Adán. Ese principio de la vida vinculada al cumplimiento de las normas debe ser sepultado, porque el cristiano está unido a un Cristo vivo, un Cristo viviente. Y la vida cristiana consiste en agradarle a Él con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Bien, veamos ahora el verso 5. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevaban a la muerte. Enfrentemos honradamente la realidad. Pregunto, ¿puede usted cumplir la ley o normas inspiradas en esta ley por sus propias fuerzas? ¿Le ha sido a usted posible guardar la ley? Esa ley y esas normas fueron como una camisa de fuerza colocada en la naturaleza humana para controlarla. Esa naturaleza se irritó y se rebeló contra las molestas restricciones impuestas por la ley. Esa naturaleza no tenía capacidad ni deseo de satisfacer los requisitos de la ley. La naturaleza humana quebrantó esas restricciones de la ley y sus normas y, en consecuencia, acarreó la pena irrevocable por cumplir dichas normas. Y esta es la muerte. Continuó entonces el apóstol Pablo en el verso 6 diciendo lo siguiente. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra.
El doctor William Reed Newell, a quien antes citamos, dirige nuestra mirada a las paradojas de este pasaje. En el verso 4 vimos que los creyentes, habiendo muerto, llevaban fruto. Aquí han sido puestos en libertad y sin embargo están sirviendo. Antes el servicio solo era prestado por obligación. Era como decir, debo hacerlo. Ahora el motivo se expresa con la frase, me complazco en hacerlo porque quiero agradar a Cristo. El creyente ha sido puesto en libertad, pero ahora en amor se entrega voluntariamente al Salvador, como nunca pudo hacerlo bajo la ley. Debemos servir al Señor porque le amamos. Esto es lo que el Señor quiso decir cuando habló con Simón Pedro en el siguiente episodio relatado en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, que dice, cuando terminaron de comer, y voy a parafrasear un poco el pasaje, cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Por fin, después de ciertas preguntas y respuestas, Pedro pudo decir, y parafraseo nuevamente, tú sabes, Señor, que te amo, pero tú sabes también que soy un fracasado. Y fue entonces cuando el Señor pudo decirle que a partir de ese momento su vida sería fructífera. Y por ello le dijo, apacienta mis ovejas. Y en verdad produjo mucho fruto, pues como veremos, como se puede ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el relato del comienzo de la primera iglesia cristiana, Pedro fue el hombre que predicó el primer sermón de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés. Fue el hombre que abriría la puerta de la salvación de los que no eran judíos. Por lo tanto, debemos concluir que la vida cristiana se define como Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, ni se le ocurra, no es posible. Tampoco podemos hacerlo por medio del cumplimiento de ciertas normas inspiradas por la ley. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Por supuesto que no hay nada de malo en esto. Me refiero a las normas o la ley. El problema somos nosotros. Esta es una sección, yo diría un tanto dramática, donde podemos escuchar el llanto de un alma que lucha. ¿Cómo lo logra? Esta no es solamente la experiencia personal y poética del apóstol Pablo, lo que vemos en este pasaje, sino la experiencia común de todos los que somos creyentes. En el libro escrito por Juan Bunyan, a quien ya hemos citado en estos estudios bíblicos, recuerdo que lo citamos varias veces cuando hacíamos los estudios de las cartas de Juan, y allí hablábamos de un libro que Juan Bunyan escribió titulado El progreso del peregrino. El personaje llamado Cristiano dentro de este libro cayó dentro de un pantano que se llama el pantano del desaliento. Pablo fue aquí el cristiano que nos representa, pues todo creyente conoce bien esta lucha interior y la derrota que sigue, esta suerte de pantano del desaliento. Estimado amigo, la pregunta de mayor importancia que hoy yo le voy a hacer es esta: ¿ama usted al Señor? ¿Qué va usted a hacer con Cristo quien murió por usted? El Señor está diciéndole a todo creyente lo que leemos allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, verso 15. Se los coloco acá. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahora, Cristo no solamente murió para quitar la culpa del pecado, sino que también murió para que pudiéramos
ser o estar unidos a Él. Él vive la vida cristiana a través de nosotros. Nosotros no podemos vivirla mediante nuestras propias fuerzas. No podemos vivirla tampoco por medio de la ley ni por medio de las normas. Si usted quiere saber cómo alguien ve a Cristo, piense que la gente ve a Cristo a través de usted. Cómo usted representa a Cristo. Cómo usted es un embajador de Jesucristo. Y esa es la clave de lo que el apóstol Pablo explica en este pasaje. Bien, el apóstol continuó en los versos 7 y 8 escribiendo lo siguiente. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sido o sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versos 7 y 8 del capítulo 7 de la epístola a los Romanos. Pablo comenzó su argumento en el verso 1 del capítulo 6, recordarán, lo vimos hace unas 3 semanas, de esta epístola con la expresión, ¿qué pues diremos? Y también la expresión, ¿perseveraremos en el pecado? Y una vez más encontramos esta pregunta, ¿la ley es pecado? Ahora, en la primera parte de este capítulo, Pablo pareció decir que la ley y el pecado estaban en un pie de igualdad, en una forma de igual a igual. Si la liberación del pecado significa la liberación de la ley, entonces son equiparables. Pablo contestó, de ninguna manera, y fue categórico. Entonces mostró que la ley en sí es buena o era buena, pues revelaba la voluntad de Dios. El problema no está en la ley, no señor, sino en nosotros, en nuestra condición humana. Es nuestra condición humana, debo decir, la que tiene la culpa. Y Pablo asumió aquí un tono muy personal, utilizando en el resto de este capítulo pronombres personales en primera persona, como yo, mí, a mí mismo. Estas fueron usadas unas 47 veces en el resto de este capítulo. Esta expresión fue la lucha que Pablo tenía dentro de sí mismo, él trató de vivir para Dios en el poder de su nueva naturaleza, pero descubrió que esto es imposible. La ley le reveló a Pablo la maldad excesiva del pecado. La ley fue como una radiografía de su interior, pues expuso los pensamientos e intenciones del corazón. Esta es la función de la ley, debo decir. Le quitó el maquillaje de una buena apariencia exterior al descubrir la debilidad y la fealdad de la naturaleza carnal. El apóstol Santiago comparó, por ejemplo, la palabra de Dios con un espejo que revela lo que somos. La culpa no la tiene el espejo al revelar la suciedad y la fealdad, sino la vieja naturaleza heredada de Adán. El espejo revelará una mancha en la cara, pero no puede quitarla, y Dios ha provisto un lugar donde se puede quitar dicha mancha. Como dice aquel himno, y quizás algunos se lo van a recordar, es un poco antiguo, que dice: hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. La ley revela que somos pecadores. La amonestación o prohibición contenida en la ley deja en claro la debilidad de la carne o de la condición humana. Antes de que yo supiera que era malo codiciar,
no sentía ninguna codicia de pecado. Así que la ley revela lo que es el pecado. El pecado estaba latente hasta que la ley fue dada. La Biblia sí representa una norma o guía de conducta que es superior a la propia inversión del género humano. Para el alma ilustrada, la ley contiene todo el fuego del Sinaí y el pecado llega a ser sumamente pecaminoso. El pecado tiene más fuerza que el creyente mediante la ilustración de la ley. Y la ley entonces produce una suerte de conflicto entre la licenciosa naturaleza pecaminosa y el dador de la ley. Bien, vamos ahora a ver el verso 9 del capítulo 7 de esta epístola a los Romanos, donde Pablo escribió lo siguiente. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Debe notarse que Pablo no estaba discutiendo sobre la ley con relación a la pena del pecado, sino más bien la ley como una manera de vida del cristiano. La ley no puede salvar, la ley no puede libertar al cristiano de la presencia del pecado. Toda esta sección trata de encontrar un medio y un poder para vivir que contrarrestara el poder del pecado en la vida del creyente. Ahora, el apóstol Pablo murió en el sentido de que debido al pecado estaba separado de Dios. La ley lo ejecutó. Este fue un ataque de sorpresa por la ley sobre Pablo. Calvino, famoso comentarista, en su comentario bíblico escribió esta expresión un tanto poética en cuanto a esta sección que estamos estudiando. La coloco acá para ustedes. Dice así Calvino: la muerte del pecado es a la vida del hombre. La muerte del pecado es la vida del hombre. Y a la inversa, la vida del pecado es la muerte del hombre. Son inversamente proporcionales. Lo leo de nuevo para usted. La muerte del pecado es vida para el hombre. Y a la inversa, la vida del pecado es muerte para el hombre. Pareció muy elocuente este comentario de Calvino para que quede en su mente. Si el pecado muere, usted vive. Si el pecado vive, usted muere. Así, blanco y negro. Ahora pasamos al verso 10, el último que hoy estudiaremos. Lo coloco acá para ustedes. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte. Permítame acá. Esta es la tragedia de cualquier persona que procure vivir según la ley. No conduce a la vida. Ahora, es verdad que Dios dijo en cuanto a la ley allá en Deuteronomio 8:1 lo siguiente: asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir, para que vivan. Pero el guardar las ordenanzas y esos estatutos resultó cuesta arriba, resultó difícil. Ahora, la culpa no se encontraba en la ley, la culpa se encontraba en aquel que creía que la ley traería vida y poder. Y la ley no hizo ninguna de las dos cosas, sino que meramente reveló, dejó al descubierto la debilidad, la incapacidad del hombre y el pecado de la humanidad. Por eso,
la ley tuvo una suerte de ministerio de condenación y de muerte. Si hubiera habido una ley que produjera vida, Dios la habría comunicado. Evidentemente, la vida y el modo de vivir del cristiano no provienen de la ley. Estimado amigo, estimado hermano, la vida está personificada en la persona del Hijo de Dios. Si usted es creyente, debería recordar las palabras de Jesucristo registradas allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, ofreciéndole los recursos para disfrutar de una vida de plenitud, de victoria. Y dijo Jesús lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De igual manera, si usted aún no ha confiado en Jesucristo como su fiel y verdadero Salvador, recuerde lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. Lo coloco acá para usted. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Voy a repetirlo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. De manera tal que aquí solo hay un camino. Y quisiera decir lo siguiente: creer en Jesucristo como tu fiel y verdadero Salvador resulta que no es una opción, porque la ira de Dios es la alternativa. Y es un hecho que todos hemos pecado, pero también es cierto que el mensaje central del Evangelio de Dios es que hay una oportunidad para el pecador. Si en esta tarde o a la hora que veas este estudio, tú reconoces que eres pecador, te arrepientes de esos pecados y le pides a Dios que entre a tu vida y que la sangre de Cristo derramada en el Calvario te limpie, esa oportunidad de vida eterna en abundancia es tuya. ¿Quieres orar conmigo en esta hora para aceptar a Jesucristo como tu fiel y verdadero Salvador? Repite conmigo esta oración. Bendito Dios, reconozco que he sido un pecador. Reconozco que he actuado de manera contraria a lo que tu santa palabra enseña. Pero también me arrepiento de corazón de esos pecados. Te pido que entres a mi vida, que estos pecados que en mí hay sean lavados por la sangre de Jesucristo, quien murió por mí en la cruz del Calvario. Te pido que me hagas una nueva persona y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, eres una nueva persona y tienes vida y la tienes en abundancia. Pero si ya habías aceptado a Cristo y sientes que por tu proceder has estado dando tropiezos y que no has seguido sus enseñanzas, también quiero orar por ti. Habla con Dios en este momento desde donde está y repite conmigo esta oración. Bendito Dios, sé que mi corazón en algunos casos se ha alejado de ti. Y aun cuando Cristo es mi Señor y Salvador, en algunas ocasiones he dado traspiés. Me he desviado de tu camino y te pido perdón por eso. Y te quiero pedir en esta hora que me permitas volver a la senda como ese hijo pródigo que volvió a su casa. Que me permitas seguir en tu senda siempre y que la gente en la calle te pueda ver a ti a través de mí. Pido esto en el nombre de Jesucristo, para que en la gloria y la honra es por siempre. Amén. Ojalá hayas podido también hacer esta oración. Y con esto hemos llegado al final
del estudio bíblico del día de hoy. Como sabe, vamos con una nueva dinámica. Lo dije al principio y lo voy a decir ahora. Todos los comentarios que usted me ha dejado hoy allí en Facebook o en YouTube, los voy a leer al comienzo del siguiente estudio. Vamos a dedicar una sección en la parte inicial, antes de comenzar el estudio, antes de la introducción o antes de incluso de leer la porción de la palabra que estudiaremos la semana próxima. Vamos a leer los comentarios que usted nos dejó. Y si ha respondido las preguntas, haré una mención general de ellas, de cómo las respondió. Y si tuvo a bien, más bien responderlas a través de el WhatsApp que les dejé en esa sección, bienvenido. Ahora vamos a colocar las actividades que Dios admirable tiene esta semana y volveremos para orar y despedir el estudio bíblico del día de hoy. Las coloco acá para ustedes. Bien, los domingos tenemos el primero y segundo servicio en nuestra sede física de Canaima, allá en Maracaibo, la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30. Este segundo servicio a las 11:30 tiene en paralelo el servicio infantil o la iglesia infantil. Estos son los servicios presenciales. A las 11 de la mañana vamos a tener la iglesia en su casa, a las 11 de la mañana por estos medios donde usted nos está viendo ahorita. El jueves vamos a volver con nuestro estudio bíblico a las 5 de la tarde y los sábados estamos teniendo a las 11 de la mañana el Club de Sembradores, ese espacio especialmente diseñado para los pequeñines de la casa. Y bien, con esto hemos llegado al final del estudio bíblico de hoy. Recuerden que en la sección de comentarios van a tener las preguntas que dejamos al principio y que las respuestas me las puede colocar allí. También los comentarios que hoy haya tenido a bien dejarme los coloca allí y los voy a leer al principio de nuestro estudio bíblico de la semana siguiente. Bien, acompáñenme en oración para despedir este servicio, este estudio bíblico del día de hoy. Gracias te doy de corazón, Señor, por habernos permitido llevar este estudio bíblico. Te alabo y bendigo en todo tiempo. Te pido en el nombre de Jesucristo que cada una de las personas que hoy nos acompañaron, que participaron con sus comentarios, sean bendecidas grandemente. Que atiendas sus necesidades, que en todo les ayudes a bien y que no los desampares en ningún momento. Gracias, Señor, porque aun cuando yo he estado un poco atareado de trabajo, he estado viajando, incluso he estado aquejado de salud, debo decir que tú me has sanado, Señor. Tú me has mantenido firme y me has traído aquí delante de ti para llevar adelante este ministerio de enseñanza. Te alabo y bendigo por eso, en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, que tengan buena semana y que Dios les bendiga.